es el verdadero enemigo de tu enemigo? Esta pregunta resonaba en los pasillos del poder colombiano mientras dos imperios criminales libraban una guerra invisible que cambiaría para siempre el mapa del narcotráfico mundial. Por un lado, Pablo Escobar Gaviria, el hombre que puso bombas, asesinó ministros y declaró la guerra abierta al Estado colombiano. Por el otro, 4 hombres que operaban desde las sombras preferían los sobornos a los disparos y construyeron el imperio criminal más sofisticado que el mundo haya conocido. Lo que pocos saben es que detrás de la caída del narcotraficante más famoso de la historia se esconde una verdad inquietante. No fue el gobierno quien realmente derrotó a Escobar. Fue una guerra secreta, despiadada y calculada entre dos organizaciones que no podían coexistir en el mismo territorio. Mientras Pablo Escobar dominaba los titulares con atentados y declaraciones públicas, los líderes del cartel de Cali movían los hilos en silencio, infiltrando agentes, comprando políticos y diseñando operaciones militares que desafían la imaginación. Mercenarios británicos, bombas de aviación militar, alianzas con la CIA y un plan para bombardear una prisión gubernamental son solo algunas piezas de este rompecabezas sangriento. Esta es la historia de cómo 4 caballeros que gastaban $1.000 millones anuales en sobornos se enfrentaron al hombre más temido de Colombia. Una guerra donde las balas fueron solo el principio, donde la traición se convirtió en estrategia y donde el verdadero poder nunca se mostró a plena luz. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu percepción sobre quién realmente controlaba el submundo criminal colombiano cuando Pablo Escobar reinaba. En 1988, Colombia despertó con una explosión que sacudió los cimientos de Medellín. El edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia, había sido atacado con un coche bomba que dejó un cráter de 3 metros de profundidad. El estruendo se escuchó a 3 kilómetros a la redonda, rompiendo ventanas en todo el barrio. 2 vigilantes fallecieron y la hija de Escobar, de apenas 4 años, perdió parcialmente la audición en un oído. Lo extraño no fue el atentado en sí. Escobar tenía enemigos por doquier, sino que ningún grupo guerrillero o fuerza del gobierno reclamó la autoría. No hubo comunicados, no hubo reivindicaciones. Solo silencio, un silencio calculado que escondía la primera gran ofensiva en una guerra que se libraría mayormente en las sombras. ¿Cómo puede estar tan loco este hombre?, se preguntaba Miguel Rodríguez Orejuela al enterarse de que Escobar había respondido bombardeando una cadena de farmacias pertenecientes a su familia. Pero la verdadera pregunta era otra. ¿Por qué 2 organizaciones que habían colaborado durante años, compartido rutas y hasta un banco en Panamá, ahora estaban dispuestas a eliminarse mutuamente? La historia oficial cuenta que Pablo Escobar fue acorralado por el gobierno colombiano y el bloque de búsqueda hasta su fallecimiento en un tejado de Medellín en 1993. Pero los archivos desclasificados y testimonios de exagentes revelan una realidad mucho más compleja. ¿Por qué la DEA y la CIA permitieron que el cartel de Cali creciera mientras perseguían a Escobar? ¿Quién financiaba realmente a los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, el grupo paramilitar que desmanteló sistemáticamente el imperio de Medellín? En una grabación filtrada años después, Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cartel de Cali, reveló: «Nosotros lo capturamos, le dijimos, ahí está, en esa casa». ¿Estaba sugiriendo que fueron ellos quienes realmente entregaron a Escobar? ¿Y por qué el gobierno colombiano permitiría tal colaboración con criminales? La respuesta comienza a tomar forma cuando entendemos que para 1989 el cartel de Cali gastaba anualmente $1.000 millones solo en sobornos. Una cifra suficiente para comprar jueces, generales, políticos y hasta un presidente, según las investigaciones posteriores. Mientras Escobar ponía bombas, los caballeros de Cali ponían cheques. Jorge Salcedo, jefe de seguridad del cartel de Cali convertido en informante, reveló años después: no era solo una guerra por el control del negocio, era una guerra por quién definiría el futuro del narcotráfico.
Escobar representaba el caos, la violencia indiscriminada. Cali representaba el orden, la discreción, la infiltración silenciosa del sistema. Pero había algo más, algo personal. Todo comenzó con una disputa por un asesinato en Nueva York, una orden de eliminación bloqueada y un desafío directo a la autoridad de Pablo Escobar. Si Pacho insiste en protegerlo, entonces también morirá, habría dicho Escobar refiriéndose a Helmer Pacho Herrera, uno de los 4 líderes del cartel de Cali. Una amenaza que ninguna organización criminal podía dejar pasar. Lo que siguió fue una serie de operaciones encubiertas que incluyeron mercenarios británicos, helicópteros disfrazados como aeronaves oficiales, bombas de aviación compradas en El Salvador y un intento de asalto a la prisión La Catedral, donde Escobar cumplía una condena negociada con el gobierno. Mientras la atención mundial se centraba en la figura casi mitológica de Escobar, los verdaderos arquitectos de su caída operaban con tal discreción que incluso hoy muchos desconocen su papel. ¿Cómo es posible que un cártel que controlaba el 90% del polvo blanco mundial permaneciera relativamente anónimo mientras su rival acaparaba titulares? La respuesta a este enigma revela no solo la caída de Pablo Escobar, sino también cómo el narcotráfico evolucionó de un negocio de violencia explícita a una operación corporativa sofisticada que infiltró gobiernos enteros. Y todo comenzó con una llamada telefónica a finales de 1987 que cambiaría para siempre el destino de Colombia. Para entender la magnitud de esta guerra secreta, debemos retroceder a los orígenes de estos 2 imperios criminales y el contexto que permitió su surgimiento en la Colombia de los años 70 y 80. El Cartel de Cali no nació como una organización dedicada al narcotráfico. Sus fundadores, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, comenzaron su carrera criminal en negocios mucho más modestos. Gilberto, nacido el 30 de enero de 1939 en un pequeño pueblo al noroeste de Bogotá, tuvo que abandonar la escuela a los 10 años para ayudar a mantener a su familia. Su hermano Miguel llegó al mundo 4 años después, el 15 de agosto de 1943. Ambos se trasladaron a Cali, donde pasarían su juventud aprendiendo las reglas de la calle. A los 15 años, Gilberto ya trabajaba como repartidor en una farmacia local. Esta posición le permitió observar de primera mano los negocios clandestinos que florecían en Colombia. Con un instinto natural para detectar oportunidades, a los 25 años ya era propietario de su propia farmacia, donde vendía suministros médicos de procedencia dudosa. Su hermano Miguel se unió al negocio, marcando el inicio de una sociedad que duraría décadas. El tercer fundador del Cartel de Cali fue José Chepe Santa Cruz Londoño, un amigo de infancia de los hermanos Orejuela. Chepe, conocido por su carisma y audacia, propuso a Gilberto formar una banda especializada en secuestros. Así nacieron Los Chemas, nombre que hacía referencia al peinado engominado que llevaban los 3. Esta organización perpetró numerosos secuestros y comenzó a acumular una fortuna considerable, llegando a obtener un rescate de 12 millones de pesos colombianos, casi $1 millón en aquella época. El punto de inflexión llegó cuando conocieron a Benjamín Herrera Zuleta, uno de los pioneros del tráfico de sustancias ilegales en Colombia. Bajo su tutela, los futuros líderes del Cartel de Cali comenzaron a experimentar primero con marihuana y luego con polvo blanco, un producto mucho más rentable. Su primer gran aventura en el tráfico internacional ocurrió cuando viajaron a Estados Unidos, llevando consigo 1 kilogramo de polvo blanco. Atravesaron Centroamérica y llegaron a la frontera de Texas, sin saber que estaban entrando en territorio controlado por Pablo Acosta Villarreal, un poderoso narcotraficante mexicano. Afortunadamente para ellos, pasaron desapercibidos y llegaron a Nueva York, donde descubrieron que su producto tenía un valor de mercado extraordinario. La sociedad estadounidense post-Vietnam estaba experimentando un aumento en el consumo de sustancias ilegales, especialmente polvo blanco. En Nueva York, a mediados de los años 70, 1 kilogramo se vendía entre $50,000 y $60,000. Los futuros líderes del Cartel de Cali comprendieron rápidamente el potencial de este mercado y convirtieron el tráfico de polvo blanco en su negocio principal. Mientras tanto, al otro lado de las montañas, en Medellín, Pablo Escobar construía su propio imperio.
Nacido en 1949 en Río Negro, Antioquia, Escobar comenzó su carrera criminal como ladrón de autos y contrabandista. A diferencia de los discretos líderes de Cali, Escobar tenía una personalidad extrovertida y ambiciones que iban más allá del simple enriquecimiento. Quería poder, reconocimiento y, eventualmente, legitimidad política. Para los años 80, tanto el cartel de Cali como el de Medellín habían establecido operaciones sofisticadas. Sin embargo, sus estructuras organizativas eran fundamentalmente diferentes. El cartel de Cali funcionaba como una corporación moderna, con una junta directiva compuesta por 4 miembros que tomaban decisiones conjuntas mediante votación. Además del núcleo original formado por los hermanos Orejuela y Chepe Santa Cruz, se había incorporado un cuarto socio, Helmer Pacho Herrera, un narcotraficante discreto que mantenía un perfil bajo y que, notablemente, era abiertamente homosexual en un mundo dominado por el machismo. El cartel de Medellín, en cambio, operaba más como una alianza de narcotraficantes independientes bajo el liderazgo dominante de Pablo Escobar. Mientras los líderes de Cali se veían a sí mismos como empresarios sofisticados, Escobar cultivaba una imagen de Robin Hood, construyendo viviendas para los pobres y ganándose el cariño de las clases populares de Medellín. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Sorprendentemente, estos dos cárteles rivales no siempre fueron enemigos. A principios de los 80 se vieron obligados a unir fuerzas contra un enemigo común: el grupo guerrillero M-19, que había comenzado a secuestrar familiares de narcotraficantes para exigir rescates millonarios. La situación llegó a un punto crítico cuando el M-19 secuestró a la hermana de los hermanos Ochoa, socios de Escobar en el cartel de Medellín. En respuesta, se convocó una reunión de emergencia a la que asistieron cientos de narcotraficantes de todo el país, incluidos los líderes del cartel de Cali. El resultado fue la creación de un grupo paramilitar llamado MAS, Muerte a Secuestradores, financiado conjuntamente por los cárteles colombianos. Esta alianza temporal contra el M-19 fortaleció los vínculos entre los cárteles de Cali y Medellín. Comenzaron a combinar recursos y a colaborar en el tráfico hacia Estados Unidos, donde la demanda era tan grande que había espacio suficiente para que ambas organizaciones operaran sin conflictos. Lo que pocos sabían entonces era que esta colaboración contaba con un aliado inesperado, la CIA. A principios de los 80, el gobierno estadounidense estaba enfocado en la lucha contra el comunismo en América Latina. La agencia de inteligencia norteamericana prefería que el negocio del polvo blanco estuviera en manos de los cárteles antes que de grupos guerrilleros marxistas. Así, mientras oficialmente Washington declaraba la guerra contra las drogas, extraoficialmente proporcionaba protección y armas a los narcotraficantes colombianos para combatir a los grupos paramilitares comunistas. Esta compleja red de alianzas y la tolerancia encubierta de Estados Unidos permitieron que tanto el cartel de Cali como el de Medellín florecieran durante años. Sin embargo, esta paz entre los dos gigantes del narcotráfico estaba a punto de romperse, y el detonante sería la ambición política de Pablo Escobar. La entrada de Pablo Escobar en la política marcó el inicio del fin de la coexistencia pacífica entre los cárteles. En 1982, Escobar fue elegido como representante suplente al Congreso de Colombia. Su objetivo era claro: limpiar su imagen, ganar inmunidad parlamentaria y eventualmente ascender en la jerarquía política del país. Pienso que si no hubiera habido dineros calientes o entrada de dólares al país, el país estaría sufriendo una grave crisis económica similar a la que atraviesan los países de América Latina, declaró Escobar en una entrevista, intentando legitimar su fortuna y presentarse como un benefactor económico para Colombia. Pienso que si no hubiera habido dineros calientes o entrada de dólares al país, el país estaría sufriendo una grave crisis económica. Sin embargo, su carrera política se vio truncada por un hombre, Rodrigo Lara Bonilla, el entonces ministro de Justicia. Durante la primera sesión de Escobar en el Congreso, Lara Bonilla lo confrontó públicamente, acusándolo de actividades ilícitas y amenazándolo con lo que más temían los narcotraficantes: la extradición a Estados Unidos.
Pocos meses después, Luis Carlos Galán, líder del Partido Liberal al que Escobar se había afiliado, lo expulsó públicamente. Los sueños políticos del narcotraficante se desmoronaron en cuestión de meses. En enero de 1984, Escobar se retiró oficialmente de la política, pero su sed de venganza apenas comenzaba. El 30 de abril de 1984, sicarios al servicio de Escobar eliminaron a Lara Bonilla. Este acto no solo marcó el inicio de la guerra abierta entre Escobar y el Estado colombiano, sino que también puso al cartel de Cali en una posición incómoda. Los líderes de Cali observaban con preocupación cómo las acciones de Escobar atraían la atención internacional hacia el narcotráfico colombiano. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, firmó un tratado de extradición. Cualquier persona involucrada en el tráfico de sustancias ilegales hacia territorio estadounidense podía ser capturada y juzgada allí. Esta era la peor pesadilla para todos los narcotraficantes, incluidos los líderes del cartel de Cali. Mientras Escobar intensificaba su guerra contra el Estado, los capos de Cali tomaron un camino diferente. Ellos preferían operar en las sombras, sobornando en lugar de eliminar a sus oponentes. La banda de Cali te eliminará si hace falta, pero prefieren recurrir a un abogado, comentaba en aquella época el jefe de la DEA en Nueva York. La situación se agravó en agosto de 1989, cuando Escobar ordenó el asesinato de Luis Carlos Galán, quien era el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1991, firme defensor de la extradición. Meses después intentó eliminar a César Gaviria, sucesor de Galán, colocando una bomba en un avión comercial. El atentado resultó en 107 víctimas, aunque Gaviria afortunadamente había cambiado de vuelo a último momento. Estos actos terroristas intensificaron la presión internacional sobre Colombia. Escobar constantemente solicitaba ayuda económica y militar a otros cárteles para continuar su guerra contra el Estado. Muchos accedieron por temor, pero el cartel de Cali se negó rotundamente. Para ellos, la guerra contra el gobierno debía librarse en los tribunales, no en las calles. Mientras Escobar enterraba su dinero para almacenarlo y, como consecuencia, perdía varios millones de dólares debido a los daños causados por el agua y las ratas, nosotros lo invertíamos de inmediato en proyectos comerciales, explicaría años después Miguel Rodríguez Orejuela. El sector inmobiliario fue uno de esos proyectos, lo que desencadenó un auténtico boom en Cali y al mismo tiempo incrementó su popularidad entre la población local. El cartel de Cali tenía una estrategia a largo plazo: legitimar su enorme fortuna para poder retirarse gradualmente del narcotráfico. Los cuatro capos eran conscientes de que su imperio se derrumbaría tarde o temprano si no transferían sus negocios al sistema legal. El reciente foco de atención sobre los narcotraficantes colombianos, por culpa de Escobar, les impulsó a buscar una salida que podría ahorrarles problemas con la justicia. Pero todo cambió a finales de 1986, durante una reunión a la que asistieron los principales narcotraficantes colombianos. Pablo Escobar, convocante del encuentro, propuso formar un supercártel bajo su dirección. Él autorizaría cada envío y cobraría el 30% del importe. Esta propuesta no fue bien recibida por los líderes del cartel de Cali, lo que enfureció a Escobar, quien abandonó la reunión lanzando amenazas. A partir de ese momento, los cárteles de Cali y Medellín comenzaron a sabotearse mutuamente, denunciando a la DEA los envíos del rival. La tensión aumentó cuando el cartel de Cali desplazó su ruta de contrabando de Florida a México, estableciendo una alianza con el cartel de Guadalajara. Además, ambas organizaciones empezaron a competir agresivamente en el mercado de polvo blanco de Nueva York. Sin embargo, el verdadero detonante de la guerra entre Cali y Medellín fue un incidente entre Pablo Escobar y Helmer Pacho Herrera a finales de 1987. Todo comenzó en Nueva York, donde estalló una disputa entre dos traficantes por una mujer. Uno de ellos eliminó al otro, y los amigos del fallecido, aliados de Escobar, contactaron al líder del cartel de Medellín para vengarse. Escobar aceptó y juró que el responsable pagaría con su vida. Asustado, el autor del crimen acudió a un antiguo compañero de celda en Estados Unidos, Pacho Herrera.
Para proteger a su amigo, Pacho bloqueó la orden de eliminación emitida por Escobar, quien interpretó este acto como un desafío directo a su autoridad. Si Pacho insiste en intervenir, él también será eliminado, habría amenazado Escobar. Los líderes del cartel de Cali se reunieron y decidieron proteger a Pacho, al tiempo que intentaron persuadir a Escobar para que se calmara, argumentando que una muerte en Queens no justificaba un baño de sangre en Colombia. La respuesta de Escobar fue contundente: es la guerra. Los voy a eliminar a todos. Para los caballeros de Cali no había vuelta atrás. La guerra con Medellín estaba oficialmente declarada. Ante esta nueva situación, los hermanos Orejuela abandonaron sus esfuerzos por legitimar su imperio y continuaron en el negocio del narcotráfico, sabiendo que necesitarían recursos para enfrentarse a Escobar. El cartel de Cali fue el primero en atacar. El 13 de enero de 1988, uno de sus mejores sicarios estacionó un vehículo cargado con dinamita bajo el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar y su familia en Medellín. La explosión, que se escuchó en un radio de 3 kilómetros, causó graves daños y dejó un cráter de 3 metros de profundidad. Afortunadamente para Escobar, ese día no se encontraba en el edificio. La respuesta de Escobar no se hizo esperar. Ordenó una serie de atentados contra la cadena nacional de farmacias pertenecientes a la familia Orejuela, negocios que servían para blanquear gran parte de su dinero. Desafortunadamente, las principales víctimas fueron clientes y transeúntes inocentes. La escalada de violencia continuó. Cali envió un equipo de 7 sicarios para eliminar a Escobar. Una semana después, todos ellos regresaron en cajas, desmembrados. A finales de 1988, una explosión devastó 3 casas en un barrio exclusivo de Cali. El objetivo era Miguel Rodríguez Orejuela, pero afortunadamente para él, la bomba estalló prematuramente, a unos 800 metros de su residencia. Desesperados por encontrar una forma de acabar con Escobar, los líderes del cartel de Cali recurrieron a Jorge Salcedo, un mercenario local que había sido contratado para protegerlos. Antes de unirse al cartel, Salcedo se consideraba más un hombre de negocios que un criminal y no deseaba involucrarse en el narcotráfico. Sin embargo, aceptó reunirse con los capos para discutir una propuesta. Durante la reunión, Salcedo descubrió que los poderosos líderes del cartel de Cali estaban aterrorizados por Escobar. Pablo es un bandido, un criminal, un loco. Mujeres, niños, amigos, nadie está a salvo, le explicaron. Lo que realmente querían de Salcedo era que utilizara sus contactos con mercenarios británicos para eliminar a Escobar. El vínculo personal se estableció cuando Salcedo mencionó que Rodrigo Lara Bonilla, el ministro asesinado por Escobar, había sido su compañero de escuela. Este odio compartido hacia Escobar convenció a Salcedo de aceptar la misión. Queremos a Pablo Escobar sin vida y te pedimos que tu comando británico lo elimine, le dijo Gilberto Rodríguez Orejuela. Salcedo contactó a David Tompkins, líder de un grupo de mercenarios británicos que habían sido atraídos a Colombia bajo el pretexto de luchar contra el comunismo. Tompkins y sus hombres llegaron al país y recibieron todo el arsenal necesario para su misión. El plan consistía en atacar la Hacienda Nápoles, la enorme propiedad de Escobar de casi 3.000 hectáreas. Después de sobrevolar la hacienda y estudiar el terreno, los mercenarios optaron por un plan audaz: aterrizar en helicóptero en la pista de tenis de Escobar haciéndose pasar por policías. Los líderes del cartel de Cali les proporcionaron un helicóptero que pintaron para que pareciera pertenecer a las autoridades colombianas. Tras meses de preparación, finalmente recibieron la información de que Escobar se encontraba en la piscina de la Hacienda Nápoles. Sin embargo, surgió un problema. Solo disponían de uno de los 2 helicópteros planeados, ya que el otro estaba siendo reparado en Brasil. A pesar de las objeciones de los mercenarios, Gilberto insistió en proceder, argumentando que podría ser su única oportunidad. El día de la operación, el helicóptero despegó cargado de explosivos y municiones. Todo parecía ir según lo planeado hasta que comenzó a llover intensamente. La aeronave se sumergió en densas nubes, obligando al piloto a volar a ciegas. Finalmente, el helicóptero se estrelló contra una montaña.
El piloto falleció y la mayoría de los mercenarios quedaron gravemente heridos. La operación había fracasado estrepitosamente. La única buena noticia para el cartel de Cali fue que Escobar no se enteró del intento de asesinato. Sin embargo, la guerra entre ambos cárteles estaba lejos de terminar, y los próximos movimientos llevarían el conflicto a niveles aún más letales. La guerra entre los cárteles alcanzó su punto más crítico cuando Pablo Escobar, acorralado por las autoridades y debilitado por la presión constante del cartel de Cali, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: negociar su entrega al gobierno colombiano. El 19 de junio de 1991, tras años de atentados, secuestros y una guerra abierta contra el Estado, Escobar se entregó a las autoridades bajo condiciones que él mismo dictó. El gobierno colombiano, desesperado por detener la ola de violencia, aceptó términos que hoy parecen inconcebibles. Escobar cumpliría su condena en una prisión construida según sus especificaciones, conocida como La Catedral. Esta no era una prisión ordinaria. Ubicada en las afueras de Medellín, sobre una colina con vista a la ciudad, la catedral era más un centro vacacional fortificado que un centro de reclusión. Contaba con jacuzzi, bar, sala de juegos, cancha de fútbol y todas las comodidades que Escobar pudiera desear. Lo más importante, él mismo seleccionaba a los guardias y las autoridades no podían ingresar sin su autorización previa. Para los líderes del cartel de Cali, esta situación representaba una amenaza y una oportunidad. Por un lado, Escobar seguía operando su imperio criminal desde la catedral, recibiendo visitas de socios, familiares y hasta equipos de fútbol profesional que jugaban partidos amistosos en sus instalaciones. Por otro lado, ahora estaba en un lugar fijo, lo que lo hacía vulnerable. Jorge Salcedo fue convocado nuevamente a una reunión con los capos de Cali. Esta vez, la propuesta era aún más audaz que contratar mercenarios. Querían bombardear la catedral. ¿Vamos a atacar una prisión del gobierno?, preguntó Salcedo incrédulo. La respuesta fue afirmativa. El plan era utilizar bombas de aviación para destruir la celda de Escobar desde el aire. Salcedo viajó a El Salvador para negociar la compra de 4 bombas MK-82, armas militares de alta potencia utilizadas en ataques aéreos. El cártel tenía un contacto que les vendió los explosivos por casi $500,000. Sin embargo, durante el traslado, las autoridades salvadoreñas detectaron parte del cargamento, frustrando la operación. Algunos de los implicados fueron detenidos y revelaron a las autoridades el complot para eliminar a Escobar. La noticia llegó a los medios internacionales, poniendo fin definitivamente al plan de bombardeo aéreo. Pero los líderes del cartel de Cali aún no habían dicho su última palabra. Mientras tanto, dentro de la catedral, Escobar comenzaba a mostrar signos de paranoia creciente. En julio de 1992, ordenó la tortura y eliminación de 2 de sus antiguos socios, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, a quienes acusó de ocultar dinero. Este acto brutal dentro de una prisión estatal fue la gota que colmó el vaso para el gobierno colombiano. El presidente César Gaviria ordenó el traslado inmediato de Escobar a una prisión de máxima seguridad. Cuando las fuerzas especiales llegaron a la catedral el 22 de julio de 1992, Escobar ya había sido alertado. Escapó caminando tranquilamente por un hueco en la parte trasera de la prisión, burlando a las autoridades y desatando una de las mayores cacerías humanas de la historia. El escape de Escobar representó un punto de inflexión en la guerra. Ahora era un fugitivo, sin la protección de su fortaleza personal y con enemigos por todos lados. El cartel de Cali vio su oportunidad y tomó una decisión estratégica que cambiaría el curso del conflicto: aliarse abiertamente con el gobierno colombiano para cazar a Escobar. Esta alianza no oficial pero efectiva se materializó a través de un grupo paramilitar conocido como Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Oficialmente, los Pepes eran una organización independiente formada por víctimas de Escobar, pero las investigaciones posteriores revelaron que estaban financiados principalmente por el cartel de Cali y contaban con la colaboración encubierta de sectores de la policía colombiana y agentes de la DEA y la CIA. Los Pepes adoptaron tácticas brutales contra el imperio de Escobar.
En lugar de perseguir directamente al capo, atacaron sistemáticamente su infraestructura de apoyo. Eliminaron a sus abogados, contadores, mensajeros y sicarios. Incendiaron propiedades vinculadas a su familia y asociados. Destruyeron galerías de arte y negocios pertenecientes a los Escobar. La estrategia era clara: aislar completamente a Pablo, cortando sus líneas de comunicación, suministro y escape. El bloque de búsqueda, unidad especial de la policía colombiana creada para capturar a Escobar, comenzó a recibir información precisa sobre los movimientos del fugitivo. Como revelaría años después Gilberto Rodríguez Orejuela: «Nosotros lo capturamos», le dijimos. «Ahí está, en esa casa». El cartel de Cali había proporcionado al gobierno un sistema de rastreo telefónico avanzado conocido como Direction Finder, tecnología que en ese momento no estaba disponible para las autoridades colombianas. «Tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar», afirmaría posteriormente Gilberto, refiriéndose a las grabaciones de llamadas telefónicas interceptadas. Esta colaboración tecnológica resultó decisiva en la cacería final de Escobar. Acorralado y con su organización desmantelada, Escobar se vio obligado a moverse constantemente. Ya no podía confiar en nadie. Sus lugartenientes más cercanos habían sido eliminados o habían desertado. Su familia había sido evacuada a Alemania por razones de seguridad. El hombre que una vez controló un imperio criminal multimillonario ahora se escondía en casas de seguridad de clase media, acompañado únicamente por un guardaespaldas fiel. El 2 de diciembre de 1993 cometió un error fatal. Desesperado por hablar con su familia, realizó una llamada telefónica que duró más de 3 minutos. Tiempo suficiente para que el sistema de rastreo proporcionado por el cartel de Cali localizara su posición exacta en el barrio Los Olivos de Medellín. Las unidades del bloque de búsqueda rodearon rápidamente el edificio. Escobar intentó escapar por los tejados, como había hecho en ocasiones anteriores, pero esta vez no tuvo éxito. Una lluvia de balas acabó con la vida del narcotraficante más famoso de la historia. Las fotografías de su cuerpo sin vida en el tejado dieron la vuelta al mundo. La guerra había terminado. «¡Viva Colombia! Acabamos de eliminar a Pablo Escobar», gritó un policía por radio anunciando el fin de una era. Pero la verdadera historia detrás de esta victoria nunca llegó a los titulares oficiales. Para celebrar la caída de Escobar y el fin de la guerra contra el cartel de Medellín, los hermanos Orejuela organizaron una fastuosa fiesta en Cali. El ambiente era de júbilo total. Habían eliminado a su principal competidor y ahora controlaban el 90% del tráfico de polvo blanco en Colombia, lo que suponía ingresos anuales de miles de millones de dólares. Su papel en la eliminación de Pablo Escobar les había granjeado la simpatía tácita del pueblo y el gobierno colombianos, exhaustos tras años de atentados y asesinatos. Era el momento perfecto para consolidar su posición y asegurar su futuro. Los líderes del cartel de Cali decidieron aprovechar esta ola de buena voluntad para negociar su salida del negocio. Presentaron al fiscal general una propuesta de amnistía. Renunciarían al tráfico de polvo blanco y cumplirían condenas simbólicas a cambio del fin de todas las acciones judiciales en su contra. Con Escobar fuera del escenario, ya no temían ser eliminados en prisión por sicarios rivales. El plan parecía perfecto. El gobierno les impondría penas de prisión mínimas, conservarían sus riquezas, propiedades y negocios legales y eventualmente regresarían a la sociedad como empresarios respetables. La estrategia a largo plazo que habían diseñado durante años estaba a punto de dar frutos. Sin embargo, había un factor que no habían considerado completamente: Estados Unidos. Con el fin de la Guerra Fría, la caída de Saddam Hussein en Kuwait, la captura de Manuel Noriega en Panamá y la muerte de Pablo Escobar, Washington necesitaba un nuevo enemigo público. Y el cartel de Cali estaba en el primer lugar de la lista. Lo que los caballeros de Cali no sabían era que su victoria sobre Escobar, lejos de garantizar su supervivencia, había sellado su destino. El imperio que habían construido meticulosamente durante décadas estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, y la traición vendría de donde menos lo esperaban.